Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las relaciones internacionales de Honduras. ¿Qué se ha obtenido en las últimas horas con la visita a los Estados Unidos mexicanos y cómo se analiza desde el punto de vista diplomático las acciones migratorias de los países de la región hacia los Estados Unidos? Nos acompaña el señor Canciller de la República, don Lisandro Rosales. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan en el banquillo. Siempre un gusto poder venir a conversar con usted. Creo que esta es mi segunda o tercera ocasión. Y siempre un diálogo ameno con usted de muchas cosas y estamos pues para atender sus preguntas. Bueno, de el funcionario acostumbrado a el contacto con el de a pie, a la atención en barrios y colonias, zonas inundadas, lo que no es común ya para la actividad como representante diplomático, como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo va a ser esa adaptación? ¿Le es extraño el jean, los burros, la camisa común frente al saco y corbata? Me hace mucho falta el jean y el burro y la camisa común. Pero creo que apenas son 6 días, todavía me da un poco de roncha andar con corbata, pero yo creo que esa sensibilidad y ese contacto que hemos mantenido, no por poco tiempo, sino que por muchísimos años con la ciudadanía, no lo podemos perder. De hecho, la primera acción que tuve el día siguiente de mi juramentación, el día miércoles anterior, fue llegar a las 7:30 de la mañana porque a esa hora abren las oficinas de Cancillería para atención al público. Lo primero que hice fue irme a la sala de espera donde se andan en busca de documentos para postillas, traducciones y otros trámites que se inician a esa hora. Fue a hablar con 4 o 5 personas que estaban ahí luego me fui a platicar con el equipo de trabajo, los compañeros que estaban atendiendo al público. Así que es parte del contacto que debemos de mantener con todos los ciudadanos. Nuestro servicio es a la comunidad y en la medida que podamos hacerlo. Y justamente ese día se da también la llegada de los padres de la familia Vela, que fueron a presentar sus información sobre el secuestro que habían sufrido esta familia, que gracias a Dios este día fueron rescatadas por las autoridades mexicanas. ¿Cómo espera dinamizar una entidad que está para el servicio y no solamente a nivel de país, sino al externo, con el contacto de miles de compatriotas? Y arrancamos con el tema en los Estados Unidos, donde hay mucha queja. Incluso usted ya tuvo experiencia diplomática en el consulado de Nueva York hace unos ahora, señor canciller, en un mundo se sostiene en redes sociales o hasta contactándolo para informarle que hay. La vez que nos pusimos, el presidente Hernández me dijo, desde el momento que me propuso para esta posición, que tenía que buscar el mecanismo de seguir con una atención oportuna al ciudadano, mejorar la calidad de atención. Hay personal muy comprometido dentro de la Cancillería. Muchas veces recuerde de que estar lejos de su casa no es fácil y estar en lugares tan lejanos como Seattle, Washington, por ejemplo, de nostalgia por su país, pero el compromiso es hacer bien las cosas. Hemos estado trabajando conjunto con los directores y los viceministros para poder transmitirles ese deseo de que bien y sobre los ciudadanos especialmente que tenemos en el mundo, nuestro equipo pues pero también necesitamos y a quienes nos debemos. Por eso
vive no en la restricción que ha puesto al Estado, no más necesidades en consulados permanentes. ¿Qué esperan desarrollar? En los próximos Massachusetts quedaba de los estados, hasta ahora se está abriendo. La licenciada Alejandra Zelaya es quien va a estar al cargo de este consulado. Ya se está terminando de atender o de organizar las oficinas para poder atender. Solo en un fin de semana que tuve consulado móvil en esta zona atendí 420 hondureños y cada vez que iba eran cantidades similares, 300, 400, no bajaba, y era la necesidad que hay de toda la gente de ese noreste de los Estados Unidos de poder tener un servicio consular, algunas veces documentación, otras veces pasaporte, otro tipo de documentación, y es por ello que se está abriendo en estos momentos, en esta segunda quincena de agosto, este consulado, pero en paralelo estamos abriendo uno en Tijuana, México, porque es un punto de tránsito de mucho compatriota, y también en Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Estados Unidos y El Paso. Así que es parte de la acción que estamos teniendo de acercar cada día más nuestras labores consulares hacia nuestros ciudadanos que van en esta ruta del migrante, y los que ya están establecidos también poder contar con este apoyo. Hoy por la mañana tuvimos una reunión con los viceministros y los directores y les decía yo de que lo importante en estos casos es poder estar cada día responsables de atender mejor y mejor a nuestros ciudadanos. Recordemos que muchas veces nuestros ciudadanos van con mucho sacrificio, vienen de lejos o van de lejos a los consulados y lo que quieren es una atención personalizada, una atención rápida, una atención digna, y para ello tenemos que hacer todas las acciones que requieran, no dejando de la mano lo que tiene que ver con otros temas como la promoción de inversiones y la atracción de turismo que necesita Honduras. ¿Qué otros movimientos se van a hacer? Ya a partir del 1 de agosto hay movimientos, me está hablando también de consulados. ¿Qué otra estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a cambiar? Bueno, las embajadas, tenemos ya 3 embajadas que hemos recibido los beneplácitos. En la embajada de Kuwait va el abogado Luis Alonso Velázquez Galeano, en la embajada de Honduras en París, la embajadora Ivonne Bonilla, y la embajada de Honduras en Santiago de Chile, que va la embajadora Leonor Ortiz Williams. Para nosotros el dinamizar nuestro servicio exterior viene a potenciar y a priorizar en estos últimos 2 años del gobierno del presidente Hernández la inversión, la atracción de oportunidades para nuestros conciudadanos, pero también lo que tiene que ver con la promoción de país y la generación de alianzas que tienen que llevarnos hacia un derrotero de éxito en el sentido de poder acercar cada día más a Honduras al mundo. ¿Qué movimientos esperan realizar a nivel de las embajadas que tienen pendiente su titularidad? En el caso de Taiwán, un aliado de Honduras, bueno, Estados Unidos, Washington, el doctor Tábora se retira, hay una propuesta, no hay un estimado de tiempo para recibir el beneplácito. En el Estados Unidos se estila que se va de 2 meses hasta 3 meses para poder recibir un beneplácito. Son 17 agencias de Estados Unidos que hacen lo que le llaman los norteamericanos el vetting, que es la aprobación del candidato o candidata que va de embajador de cualquier país hacia Estados Unidos, y ello pues conlleva una investigación, si podemos decir, o averiguaciones al respecto de la persona que va a ser aceptada como embajador o embajadora de Honduras en Estados Unidos. En el caso de Taiwán también tenemos pendiente el nombramiento, tenemos pendiente también el caso de Viena, por ejemplo, que ya tenemos la apertura de la embajada, el caso de Roma en Italia, que son embajadas que están pendientes de su nombramiento, y algunas otras rotaciones que se tienen que hacer o movimientos importantes en embajadas donde necesitamos dinamizar la acción de nuestras embajadas. Una de las prioridades que tienen nuestros funcionarios es dedicarse a
uno, la atención de nuestros conciudadanos donde se tenga que dar, y dos, la promoción del país, tanto a nivel de inversión como a nivel de oportunidades para estudiantes, para becas, para cooperación que pueda venirse hacia Honduras en los próximos 2 años. Este punto es fundamental, cómo involucrar al funcionario o en este caso al representante de Honduras en el extranjero en todas estas naciones amigas que estén ahí atendiendo y que no piensen que estos puestos son para vacacionar o para sentirse bien allá. En esto que usted me habla del tema comercial que está fundamental ahora, de la búsqueda de apoyo para Honduras, que salgan en las oficinas, canciller. Poniéndoles meta, nosotros hemos establecido que cada funcionario que tenga la responsabilidad de cooperación externa o atracción de inversión tiene que proporcionarnos a más tardar el próximo lunes 15 empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y universidades que van a visitar en los próximos meses y vamos a ver los resultados. Por lo menos un informe nos tienen que pasar, sino la supervisión que nosotros estaremos haciendo de la calidad de atención que están dando y así mediremos el resultado. Y les decía hoy a los directores por la mañana, quien no cumpla, en Tegucigalpa hay varios espacios que tenemos que cubrir todavía. Así que tienen que estar claros de que el dinamismo tiene que estar presente. No podemos nosotros negarle la oportunidad a un microempresario, no digamos a una empresa grande hondureña que pueda incorporarse o buscar nuevos mercados para el país, buscar mercados para sus negocios. Nosotros tenemos que promover tanto en el tema de inversión como en el tema de turismo, al igual que el tema cultural, exponer las bellezas y bondades que tiene Honduras y de esta manera pues atraer y acercar más a Honduras al mundo. Así que cada funcionario que tiene la responsabilidad de diferentes áreas en comercio, en el tema de turismo, en el tema de inversión, en las embajadas, ahora tendrá metas que cumplir. Es decir, que no va a ser extraño ver que alguien lo llama a Tegucigalpa o a San Pedro Sula. Pues no deben de extrañarse, porque va a ser parte de las misiones que tengan que hacer. Justamente estamos en el establecimiento de algunas mesas de trabajo, especialmente en el marco del mecanismo de Tuxtla que tendremos en el próximo mes de agosto, el 21, 22 y 23, un foro empresarial y de presidentes en San Pedro Sula, donde más de 300 empresarios desde México hasta Colombia estarán visitando para traer una feria de inversión, una feria de oportunidades en los diferentes países de Centroamérica, pero especialmente en Honduras. Y aquí el trabajo de nuestras embajadas es importante para que sepan hacer ese diálogo que se requiere y esas oportunidades que se pueden generar para la atracción de inversión hacia Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el canciller de la República, Lisandro Rosales. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el canciller Lisandro Rosales, de visita en México. Fue el arranque ya como canciller. ¿Cómo está la relación con un país que ha estado en el ojo de los Estados Unidos con esto de las migraciones? Bueno, yo creo que fue una excelente oportunidad para nosotros con el presidente Hernández, poder acompañar al presidente Hernández en esta visita al presidente AMLO y a su equipo de trabajo. Tuvimos el espacio de visitar uno de los viveros que él está haciendo en este programa de Sembrando Vida y permitió que el presidente o que los presidentes pudieran caminar, dialogar, intercambiar impresiones de una manera bien distendida. Se demostró que el presidente López Obrador le daba un cariño especial al presidente Hernández y también se pudo establecer ese diálogo que se mantiene entre personas preocupadas por sus países, pero sobre todo preocupadas por una región centroamericana que tiene que salir adelante, que tiene que darse las oportunidades y el presidente López Obrador demostró que tiene mucho interés en que el Triángulo Norte de Centroamérica y México mantengan una relación. El presidente Hernández hizo un llamado para una coalición internacional de generación de empleo en el Triángulo Norte y Sureste de México y esto pues nos compromete a seguir trabajando de la mano. Próximamente tendremos la visita del canciller Marcelo Ebrard a San Pedro Sula, donde estaremos primero firmando el convenio de esta oportunidad que se está dando a través de Sembrando Vida y Jóvenes para el Futuro. Ese diálogo que se mantiene permanente, hubieron varios temas que se trataron donde vimos una apertura importante de parte del gobierno mexicano en el tema de café, en el tema de algunos aranceles que tiene el gobierno mexicano o el Estado de México
en importaciones que van de Honduras y que nos va a permitir exportar cantidades importantes de café hacia empresas mexicanas que están requiriendo, empresas internacionales que tienen su sede en México, que están requiriendo café hondureño para su transformación y la colocación en diferentes mercados del mundo. ¿En qué cambió la propuesta que en su momento escuchamos del presidente López Obrador, incluso que fue parte de su campaña para llegar a Los Pinos, que iba a dar esa apertura para que mano de obra que sueña con llegar a los Estados Unidos se quedara en México y que incluso ofreció hasta visas de trabajo? Con la veeduría que tiene la administración Trump hacia el movimiento no solo de México sino de Guatemala, ¿esto ha cambiado, canciller? ¿Cómo buscar a través de este tipo de relación que se ha establecido que se dé una apertura real para estas oportunidades? Yo creo que con la generación de inversiones, el presidente AMLO nos exponía de 3 o 4 casos de éxito que hay en México, tanto en la frontera como en el centro de México, de empresas interesadas en mirar hacia el sur, en que se haga, y en el caso de Sembrando Vida, por ejemplo, en los próximos 6 meses, el proyecto está diseñado para generar 20,000 empleos aquí en Honduras. Y dice alguien, 20,000 empleos en 6 meses es algo complicado. Lo vimos en México, vimos los viveros, vimos las oportunidades que están generando ellos. Es una actividad con empleo tanto en el campo como en los viveros, donde se está haciendo en unidades militares. Solo en uno de los viveros tienen 43,000 plantas de 16 especies que ellos están repoblando los sectores de México, y ellos han podido definir qué es la prioridad que tienen y han hecho un trabajo muy importante en el sentido de generar oportunidades en el campo, en las comunidades de 3 o menos hectáreas, para que la población no emigre y genere ingresos para su familia, y con sembradíos de corto, mediano y largo plazo. Aquí en Honduras, con el apoyo económico que incluso comprometí en esta visita, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué zonas estarían desarrollando estas iniciativas con el apoyo de este capital mexicano? Bueno, tenemos 10 sitios en el país que han sido identificados con antelación en un estudio que se llama Honduras Siembra Vida, que se ha venido ejecutando a través de ICF y del Ministerio de Medio Ambiente, donde claramente se establecen cuáles son las especies, cuáles son los métodos de siembra y cuáles son los momentos de siembra de estas especies que se estarán sembrando, valga la redundancia, en cada sitio del país. En algún lugar es mangle, en otros lugares pino, en otros lugares roble, en otros lugares cedro, en otros lugares caoba, en otros son frutales, en otros son aguacate, en otros son diferentes productos, también priorizando lo que tiene que ver con las cuencas, que tanto dan para Tegucigalpa, San Pedro Sula y las zonas importantes del país por las cuencas y los ríos, pero también en zonas que se quiere recuperar de la devastación que nos dejó el gorgojo en el año 2017. Y en cuanto a el apoyo que se va a brindar al caficultor hondureño con el compromiso que se asumió, ¿de qué forma se va a canalizar para que el beneficio llegue no al de siempre, que ha sido una crítica porque se benefician solo ciertas familias, sino el productor en general que está casi en todo Honduras, canciller? Como usted mejor que nadie conoce, el Paraíso, siendo su tierra de origen, es una de las zonas mayormente productoras del país. La idea es, como le mencionaba, de 3 manzanas o 3 hectáreas o menos de tierra. No es el gran productor, es el pequeño productor. Se tiene pendiente el intercambio de tecnología con el sector de Chiapas, donde ellos han hecho cultivos intensivos de sacar 1 o 2 toneladas métricas de café, a sacar 7 o 8 toneladas métricas de café, de tener 20, 30 plantas por hectárea a tener 70 plantas por hectárea o más. Entonces, esto tiene que ver con la capacidad que México ha generado en investigación y desarrollo, que muchas veces por falta de recursos nosotros en el país no hemos podido desarrollar, y que nos va a permitir en climas iguales, en condiciones iguales o similares, hacer ese cambio al café. Pero también el hecho de quitar un arancel del 40% que tiene el café hondureño para poder entrar a plantas de producción que quizás no se queden en México, pero que se van a distribuir a nivel internacional siendo transformadas en México, eso nos va a permitir que el caficultor hondureño tenga un importante acceso a nuevos mercados, como será el mercado mexicano.
es venta de aromático hondureño al mercado mexicano y de ahí viene el proceso Claro, para llegar a otros no países. necesariamente se queda porque en México usan mucho la variedad robusta y nosotros producimos en gran cantidad la variedad arábica. Así que son empresas que están montando plantas o que tienen plantas montadas en México en una producción impresionante que están haciendo, que requieren café hondureño. Con el arancel no les salía cuenta a ellos, entonces, por ejemplo, el productor de El Paraíso va a vender su café a esta empresa en México y esta empresa lo va a transformar en diferentes modelos o diferentes presentaciones, si podemos llamarlo así, y lo va a vender en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ya transformado y en cápsulas o en café instantáneo o en otro tipo de presentación que le va a permitir al café hondureño expandirse. Recuerde que de los 120,000 productores o familias productoras de café en Honduras, el 15% ha emigrado. Y esto es algo que tenemos que revertir y desincentivar la migración, especialmente en un rubro tan importante que representa el 5% del Producto Interno Bruto de Honduras. Pero mantendrá la marca hondureña. Claro, de hecho estuvimos probando en estas cápsulas en una empresa mexicana, una empresa internacional que tiene una sede importante en México. Estuvimos probando la marca Honduras, un café de excelente calidad, un café que usted, a comparar la taza con un café que usted hizo, no le va a sentir diferencia porque es un café que mantiene su aroma, mantiene su calidad y sobre todo mantiene esa oportunidad de generar ingresos para las familias caficultoras hondureñas. Estos proyectos que se buscan desarrollar con México, ¿en qué tiempo van a estar listos? ¿Hay un estimado a partir de qué momento se procederá? El proyecto Sembrando Vida será de manera inmediata. Se está terminando, hoy se estuvo trabajando, ayer se estuvo trabajando por parte del equipo técnico en la definición exacta de especies en algunos temas que se requieren para que se establezcan en unidades militares para el inicio o en algunas instituciones o universidades que ya tienen como USNACIFOR o el CURLA o el mismo Zamorano, que ya tienen especies propagadas para usarlos de material base para poder hacer estos viveros y hacer las instalaciones, que son instalaciones bastante rápidas con los silos, con los invernaderos, con el sistema de agua, con los aspersores y con los insumos agrícolas que se necesitan para un buen cultivo de viveros forestales. ¿Cómo están los hondureños en México? ¿Qué información recibió del embajador Rivera Montes, canciller? Se ha denunciado y hemos escuchado quejas. Bueno, usted incluso cuando estuvo en Copeco estuvo colaborando con muchas familias de compatriotas que se quedan aquí en Honduras, que informan de lo que están sufriendo, sobre todo en esa zona fronteriza de Tijuana. ¿Qué saben a hoy? Es lamentable. Por ejemplo, en el sector de Chiapas tenemos casi 2,000 hondureños que están en las calles, en algunos casos involucrándose en crimen organizado por la necesidad que puedan tener. En el caso de Tijuana, también muchas personas cayendo en trato de blancas y son situaciones pues, que se lamentan mucho. Algunos casos incluso involucrándose en situaciones de criminalidad que son muy lamentables, y yo considero que ante estas limitantes que ahora tiene la inmigración a Estados Unidos, es importante buscar alternativas que nos permitan que la gente se quede en el país, pero con opciones. Hoy justamente en la mañana se inició en Santa Rosa de Copán la inscripción de 15,000 oportunidades o 16,000 oportunidades de emigrar a Estados Unidos para trabajos de agricultura. En los próximos días se estará anunciando la apertura de 25,000 empleos en el área de cruceros y marina mercante o barcos de carga. Y son oportunidades que la gente debe de explorar siempre y cuando consideren de que tienen que regresar en algún momento al país. Las visas de H2A, que son para agricultura, le permitan a usted estar 6, 7, 8, 10 meses en Estados Unidos, regresar 2 meses a Honduras, luego regresar. Pero si se queda en Estados Unidos, pierde toda oportunidad y daña el programa. Así que tienen que ser conscientes de que quien aplica esto puede venir de vacaciones a Honduras con una visa legal, entrar de nuevo a Estados Unidos a trabajar con un sponsor o alguien que los va a apoyar y empresas seguras que les van a garantizar sus ingresos, pero tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo ordenadamente. Tenemos ya 90 casos de personas que van hacia España a trabajar en la agricultura
Tenemos solicitudes de enfermeras bilingües, inglés-español, que se requieren en Estados Unidos. Tenemos una limitante porque no encontramos la mayor número de personas que lo puedan hacer, y son cosas que tenemos que ir trabajando, y también las oportunidades que se dan de manera legal hay que buscarlas. Como le mencionaba, hoy se inició en Copán a inscribir de estas 16,000 personas. Se ha visto cuáles han sido las zonas de mayor necesidad y expulsores de migrantes, y en estos sitios es donde están empezando con las ferias para poder llenar este requisito de 16,000 personas para ir a trabajar a Estados Unidos. Está con nosotros esta noche al banquillo el canciller de la República, Lisandro Rosales. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el canciller de la República, don Lisandro Rosales. ¿Cómo está la relación con los países de la región? Pues muy bien. Estuvimos recientemente en Panamá en la toma de posesión del presidente Laurentino Cortizo, Nito Cortizo. Ahí se tuvo la oportunidad de dialogar con los presidentes de la región. También el presidente mantiene un contacto permanente con otros presidentes del área centroamericana. Guatemala, muy estrecha la relación. El Salvador recibiendo más de 30,000 turistas que vienen a vacacionar esta semana agostina en territorio hondureño, a disfrutar de las bellezas que tiene Honduras. Nicaragua, una relación bastante estable. Costa Rica igual, a pesar de la situación que está viviendo. Dominicana y Belice con muy buenas relaciones. Así que es una relación bastante óptima en el marco del sistema de integración centroamericana. La unión aduanera con Guatemala funcionando a la perfección, de 8 horas que tardaba un contenedor pasar la frontera a 10 minutos que tarda ahora. Y todas estas cosas pues vienen a favorecer la relación de hermandad y confraternidad que hay entre los hermanos centroamericanos. Quedémonos con los países del Triángulo Norte y las dificultades que se están enfrentando. Guatemala recién firmó o llegó a un acuerdo de tercer país seguro con los Estados Unidos. La intención es detener todo este flujo migratorio que sueña con llegar a Estados Unidos, y ahí se tendrá que hacer la petición de asilo. ¿Cómo queda el CA4 con esto, canciller? Porque con la identidad nos dan la libre movilidad. Bueno, lo que estamos, o lo que está haciendo el Instituto de Migración ahora es poniendo dentro del marco de la ley algunos de los requisitos que por algún motivo no se estaba realizando. Uno es la solicitud de los padres, la autorización de los padres. En otros casos, cuando hay sospecha, las pruebas de ADN. En otros casos se está haciendo entrevista que demuestre el arraigo que pueda tener la persona, ya sea con reservaciones de hotel, con pasaje, con el por qué va a Guatemala. El libre movimiento va a continuar tal como lo permite la CA4, pero también se estarán haciendo entrevistas en los puntos fronterizos para los grupos que generan algún tipo de sospecha, evitar que se esté dando esta migración ilegal, en el sentido de que van a ir a detenerse o a pararse de un solo en Guatemala producto de este acuerdo que ellos firmaron. Nosotros como país no hemos recibido ninguna solicitud de acuerdos como tal, pero nosotros estamos haciendo de nuestra parte, y le pongo un dato interesante. Nosotros estábamos estábamos recibiendo entre 140 y 180 cubanos a la semana, y ahora se ha reducido a 40, y esto porque saben que se está blindando el paso hacia el norte, primero en México, luego en Guatemala ahora, y después eso está desincentivando no solo a los migrantes cubanos, sino que también a los intercontinentales que tienen que ver con África, que tiene que ver con Asia, que es personas que vienen desde muy lejos, que inician su ruta en algunos sitios de otros continentes y que pasan por Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, hasta llegar a Estados Unidos. Es decir, este acuerdo de país seguro de Guatemala, la movilidad se deja claro para el que ve incluso por negocios, porque hay muchos hondureños que sí se movilizan por ese tipo de proyectos o programas. No va a impedir en nada, tampoco para muchos que quieran salir lo hagan. Claro, eso no va a ser limitante para que quien tiene una oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo, estudio, temas médicos o simplemente vacaciones, cumpliendo con los requisitos que se dicen en la CA5, o en la CA4, perdón, tenga dificultades para poder circular a Guatemala. A propósito, canciller, del tema médico, hay muchos hondureños que viajan a Nicaragua por atenciones especiales, incluso
alcaldes de la zona sur han estado promoviendo la llegada de médicos de Nicaragua en atenciones puntuales a Choluteca y otros municipios del departamento de Choluteca. ¿Cómo esperan llegar a entendimientos para una aplicación puntual de la libre movilidad? Porque ahora ingresar a Nicaragua hay que hacerlo con 7 días de anticipación la petición. Esto no tenga tantas trabas. Es parte del diálogo que se está haciendo. Honduras no ha puesto limitación para salir, es Nicaragua quien pone la limitación, pero el proceso también es bastante fácil. Si usted sabe que va a viajar a Nicaragua con 7 días de anticipación, lo mete una solicitud, muy rara vez o casi nunca es negada la solicitud por parte de Nicaragua y la movilidad se da en el marco del CA4. Sí, ellos tienen sus políticas internas, y es pues algo que tenemos que respetar. No podemos nosotros imponer nuestro criterio en este sentido, pero sí, haciendo las cosas con tiempo, va a permitir que se mantenga la movilidad. En Honduras no tiene restricción de ese tipo. Cuando se trata de una emergencia, ¿se podrían tener estas aproximaciones? Entiendo que Nicaragua tiene un mecanismo para emergencias calificadas, tiene que justificarla en caso de accidentes o de muerte familiar o de algún tipo de otro tipo de circunstancia. Pues Nicaragua lo permite, pero son casos muy excepcionales. Ahora, ¿esto aplica solo la vía terrestre? Claro, solo en lo aéreo no hay ninguna... En lo aéreo, a mi entender, y no hay ninguna limitación en este sentido. Con El Salvador, ¿cómo están las aproximaciones? ¿No ha sido lo mejor de la comunicación que se ha tenido, debemos decir, a nivel de los presidentes? ¿Han buscado algún acercamiento por la vía diplomática, canciller? Bueno, yo creo que viendo cómo estamos recibiendo casi 30.000 hondureños o 30.000 salvadoreños en territorio hondureño ahora en estas ferias agostinas, demuestra que esa amistad y hermandad que existe con El Salvador es de muchos años, que debemos de conservarla, debemos de promoverla y atenderla al salvadoreño con la excelencia que siempre hemos destacado los hondureños, especialmente en estas ferias agostinas que nos visitan. Se mantiene un diálogo importante, estamos en metas de poder seguir trabajando y construyendo la unión aduanera entre El Salvador y Honduras. Tenemos la cumbre de Tuxtla el 21, 22 y 23 de agosto, donde será representada El Salvador por el vicepresidente de El Salvador, al igual que por la canciller. Así que esto lo que denota es una oportunidad o un momento de normalidad que se vive entre los países centroamericanos. ¿Altera la buena relación con los Estados Unidos que mantienen los países de la región que el gobernante salvadoreño esté pidiendo exclusivamente para El Salvador un trato diferente a lo que pasa con Guatemala, a lo que pasa con Honduras y el resto de los países de la región, canciller? Pues nosotros no hemos sentido una alteración en la relación, mantenemos un fluido constante de comunicación con Estados Unidos como con otros países, y así se tiene que ver. No hay por qué amarrar a un país con otro. Así que nosotros tratamos de mantener nuestra relación internacional de la manera más cordial y fluida con los países que queremos, y mantenemos relaciones que nos convienen como nación, y en algunos casos coincidimos como región. Por cierto, muchos preguntan y siguen con esa consulta, canciller, del por qué seguimos sin tener como tal, así como ha pasado por muchos años, embajador de Estados Unidos acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, aun y cuando la representación diplomática nunca ha estado en acefalía, siempre tiene un encargado dentro de la embajada. Ese es un problema de Estados Unidos. Hay 37 o habían 37 embajadores que no se los había aprobado el Congreso. A diferencia de nosotros, se pide el beneplácito. Una vez con el beneplácito en Estados Unidos, se va al Congreso a pedir la aprobación. Es un trámite distinto. Es un trámite completamente distinto al que nosotros tenemos. Se pide aprobar a que lo apruebe la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y del Senado. En este caso sé que hay 37 representantes diplomáticos que no han sido aprobados. No somos el único país sin embajador. Son varios países en el mundo que están en la misma manera, tanto países como organizaciones de relaciones que tiene Estados Unidos. Entiendo yo que la solicitud que teníamos del embajador Francisco Palmieri fue retirada por parte de él mismo.
y pues en estos momentos estamos esperando una nueva solicitud por parte de Estados Unidos y cuando venga el beneplácito se harán los trámites de ley que se requieren para darles esta solicitud dependiendo de la persona que nos envíe, y ya el proceso interno es una cuestión propia de Estados Unidos. Está con nosotros esta noche al banquillo el canciller de la República, Lisandro Rosales. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el canciller de la República, Lisandro Rosales. Estados Unidos, desde su presidente y muchos cercanos a su política migratoria, casi a diario tienen algo que ver con los flujos migratorios de la región. ¿Qué planificación se está desarrollando, canciller, para evitar que se sigan yendo nuestros compatriotas? Bueno, lo que le mencionaba yo de las oportunidades que tenemos que crear aquí, oportunidades en el caso de migración. Recuerde usted que nos lo decía un estudio de la CEPAL la semana pasada, muchas veces lo que gana la persona en Honduras en salario mínimo en Estados Unidos es 5 o 6 veces más alto. Entonces son cosas que limitan o que incentivan la migración, y el endeudamiento que muchos de los hondureños tienen pues ahoga un poco y pues obliga a migrar lamentablemente. Nosotros lo que estamos haciendo es este tipo de acuerdos, por ejemplo, con México, que va a generar de inmediato en los próximos 6 meses 20,000 oportunidades de empleo. Estamos con el tema de los cruceros y los barcos de carga, que son 25,000 oportunidades. En el caso de la migración agrícola, son 16,000 oportunidades de trabajo que se están generando de forma legal. Y en la medida en que mantengamos controlado estos flujos, en esa medida se sabe que tendremos un ciclo importante de ingreso para el país. Así que seguiremos buscando este tipo de alianzas, generando las capacidades y recordando, Standard & Poor's, Moody's ha dado calificaciones de estable al país. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL ha dicho que Honduras va por un buen camino en sus condiciones macroeconómicas, y esto lo que nos permite es poder establecer en Honduras las oportunidades de inversión extranjera que se requieren para poder salir adelante. ¿Y cómo evitar que todo esto se contamine con lo político? Porque ahí puede venir un punto que afectará. Bueno, recuerde que cuando hemos tenido situaciones críticas, por ejemplo, el año 2017 íbamos a una perspectiva de crecimiento importante. De haberse mantenido de esa manera hubiéramos cerrado 4,5 o 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Lamentablemente se dieron los acontecimientos de diciembre, postelectoral de diciembre del 2017, y eso provocó que no tuviéramos el crecimiento que requeríamos. Se imagina que no hubiéramos tenido la crisis del 2017, el 2018 hubiera sido un año de muchísimos logros, que quizás hubiéramos llegado hasta el 6% de crecimiento. En la medida en que nosotros sostengamos un crecimiento en el país, las condiciones macroeconómicas de responsabilidad que se han demostrado en este gobierno, que nos permiten tener calificaciones como Standard Poor's y Moody's, en el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario, lo de la CEPAL que está diciendo que Honduras tendrá un crecimiento sostenido en Centroamérica. En esta medida nosotros vamos a poder seguir generando oportunidades y saliendo en el crecimiento que se requiere para que en Honduras sea un lugar donde tengamos empleo, donde tengamos oportunidades, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos jugar política ni demagogia con el crecimiento económico de Honduras. ¿Y se cumplen con estas oportunidades, canciller? Se habló de programas especiales para quienes retornaran por voluntad propia cuando se produjeron las caravanas del año anterior. ¿Tienen datos que certifiquen que efectivamente alguien que volvió logró enrolarse a través de microempresa o algún emprendedurismo que surgió? Tenemos varios casos de éxito, bastantes casos de éxito de gente que se le ha generado oportunidades o se les logró colocar en algunos empleos, pero también mucha gente no tomó la oportunidad y se regresó y volvió a tener el mismo problema, y gente con trabajo que se endeudó para poder seguir y fueron regresados de Guatemala o de México y que de nuevo están en la misma situación y buscando esta oportunidad. Esas son las 2,000 personas que le decía yo que están en las calles en México, o las personas que están en Tijuana o en Ciudad Juárez. Es lamentable que tengamos ese tipo de condiciones y como decía un eslogan de la Embajada Americana hace unos años, el norte está aquí en Honduras. ¿Y como servicio exterior se brinda algún apoyo o los recursos que manejan, digamos, la Embajada de Honduras en Ciudad de México y sus consulados
son bajos que no les permiten alguna atención puntual que tienen nuestros compatriotas, canciller? Bueno, nosotros tenemos acuerdos con México para el retorno de nuestros conciudadanos al territorio hondureño. Las oportunidades que dan estos acuerdos es del traslado digno de las personas a territorio hondureño. Se han contado ya con 1.200 traslados en autobús y unos 273 traslados en avión desde México hacia Honduras, con personas que han sido pues deportadas de México, y esto pues son condiciones de dignidad que se da para un traslado oportuno de las personas. Sabemos que hay limitantes, sabemos que el derecho a migrar es algo que toda persona tiene como derecho humano, pero también la dignidad de la persona es lo más importante, y también el hecho de que debemos de buscar oportunidades aquí en el país, aprovechando ese crecimiento o esa estabilidad macroeconómica que tenemos como nación. Y hablando de norte, ¿cuál es el norte a nivel del servicio exterior? En cuanto, ya me habló de algunas aperturas de embajadas, nuevos proyectos que hay para estrechar más la relación con Honduras, ¿hacia qué países están? Considerando incluso hasta la presencia de hondureños por diferentes circunstancias, estudio, vivienda y negocios. Bueno, tenemos la apertura en la embajada nuestra en Moscú, tendremos, o ya la tenemos abierta nuestra embajada en Viena, la embajada en Roma y la oficina comercial que estaremos anunciando en los próximos días su fecha de apertura, que será en los próximos 2 meses, en la ciudad de Jerusalén. Esta será una oportunidad para generar oportunidades de atracción de inversión, de colocación de productos hondureños en el mercado israelí, de aprovechar la tecnología y conocimiento que tienen los israelitas en muchas áreas para poder trasladar esa tecnología a territorio hondureño, y oportunidades de estudio que se pueden dar también para hondureños en Israel. Estrechar esta relación es de suma importancia para Honduras. Creemos que Israel es un estado que merece todo nuestro apoyo y atención, y es por eso que estamos colocando o abriendo una una oficina comercial en Jerusalén. Canciller, le agradezco, feliz noche. Bueno, usted ha sido un hombre de mucha actividad, un hombre operativo en política. 2 años y meses restan para este cuatrienio. ¿Se queda hasta el final o siempre ese gusanito puede aparecer ahí? Siempre le he dicho al presidente Hernández, estaré hasta el 27 de enero del 2022 con él, apoyando al candidato de mi partido, creyendo y trabajando por el gran partido nacional como siempre lo he hecho en los últimos 30 años, y seguiremos en esa misma lucha. ¿Lo siente unidos, sólidos, o está perdiendo la verticalidad que tanto ha pregonado a lo largo de su historia política el Partido Nacional? Somos el partido más grande y más fuerte de Honduras y de Centroamérica. ¿Unidos? Estamos y continuamos unidos dentro del Partido Nacional. Esa es la convicción que todos tenemos. Pueden haber aspiraciones personales, pero jamás van a lograr que el Partido Nacional, que es realmente el partido responsable en Honduras, se vaya desunido a una elección, y eso va a quedar demostrado el último domingo de noviembre del año 2021. Con nosotros esta noche al banquillo el canciller de la República, Lisandro Rosales. Por su sintonía, muchas gracias.